Somos Javerín, un magazine judío mesiánico que tiene como objetivos revelar al Mashiach Yeshua y acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Conducido por el licenciado Marcelo Stern. Hacete amigo. Todos los miércoles, a partir de las 21 horas, Somos Javerín, un magazine judío mesiánico que te acerca a las raíces hebreas de la fe. Somos Javerín, con el licenciado Marcelo Stern, por Radio Eticar. Hacete amigo. Hijo de hombre, ¿puedan estos huesos secos vivir otra vez? Shalom amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en una nueva edición de Somos Javerín, Somos Amigos. Este magazine judío mesiánico que tenemos como objetivo revelar y explicar y llevar el mensaje del Mashiach Yeshua al pueblo judío primeramente y también a los goim, a los gentiles, a las naciones, tal como estableció la palabra. Y bueno, le ponemos un poquito de onda, un poquito de música y a veces tenemos invitados. No es el caso de hoy, o vamos a tratar una temática que en un momento vamos a presentar. Y le voy a dar la bienvenida primero a un gran amigo, compañero de la comunidad, periodista, el Gerardo Rosín del judaísmo mesiánico, el que hace la preguntita difícil. Muy buenas noches, Pablo Wildau. Buenas noches, Marce, ¿cómo te va? Es un placer saludarte como siempre, saludar a toda la audiencia. Un saludo grande a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar cuando el programa esté saliendo en diferido o en cualquier momento que lo van a poder ver online a través de nuestras vías de comunicación. Exacto, lo subimos al canal de YouTube que tenemos de la comunidad, después vamos a explicar cuáles son las vías de comunicación. Bueno, Pablo, hoy estamos con otro Pablo, la verdad, nos encomendamos al Señor, a Dios hoy, porque tenemos un operador nuevo, sí, que estamos estrenando. La verdad que, bueno, Ezequiel no pudo venir hoy al trabajo y en la operación técnica va a estar nada más y nada menos que el dueño de la radio Eticar. Y sí, no es cualquier operador. Te cuento, entre nosotros estuvimos ensayando lo que es la operación técnica, le costaba entrar al grupo de WhatsApp. Le costaba conectarse a WhatsApp y ahora lo tenemos en la operación de la radio. Pero no, la verdad que estuvo practicándolo, le puso mucha garra, mucha fuerza, como también tratamos de hacer en la comunidad. Y confiamos plenamente que lo va a hacer de la mejor manera. Y además es un lujo porque es un amigo de toda la vida. Creo que vos ya sos amigo de él también, ¿no, Pablo? Sí, y bueno, estamos ahí armando una relación de a poquito, una relación de amistad. Sí, así no que sabés lo que te espera. Somos dos los Pablos en este momento, entonces, así Pablos. que ganamos por mayoría. Estamos hablando de Pablo Galagowski, ¿no? Pablo Daniel Galagowski, que es Sí. el dueño aquí de Radio Eticar y todo este emprendimiento que él está llevando adelante. Ahí está, somos mayoría los Pablos, te iba a decir, entonces, contra un Marcelo. Sí, un saludo le mando a Pablo Morales, también un gran amigo que vos también conocés, Sí, que claro. es parte de la comunidad. Y bueno, de paso aprovechamos y le mandamos un saludo a toda la comunidad Javerín Tovim. Ahora vamos a explicar brevemente cuáles son algunas de las actividades de la comunidad. Ya nos están llegando algunos mensajes, pero vamos a dar primero, justamente, Pablo, cuáles son las vías de comunicación para este programa. Bien, Marce, entonces, aquellos que quieran hacerlo pueden comunicarse a través del correo electrónico que es comunidadjaverimtovim@gmail.com, también por nuestro canal de YouTube al que se pueden suscribir gratuitamente, que es Comunidad Javerim Tovim, y al WhatsApp, que es el más 54 911 41 87 6222. Exacto, perfecto. Y te cuento que ya están llegando algunos mensajitos, sobre todo al grupo de WhatsApp de la comunidad. En este caso Ángela, bueno, una fiel seguidora de la comunidad Javerín Tovim, de Yeshua principalmente, nos mandó una manito, un icono como que está ahí firme escuchando del otro lado de la radio. Un saludo a Ángela y a sus hijos. A sus hijos, que hace poquito se sumaron a la comunidad. Sí. Y vemos así la fidelidad del Señor, ¿no?
Luciano y Julián. Luciano y Julián, Tengo buena exactamente. memoria. Sí, dos jóvenes que realmente es un placer tenerlos cada viernes ahora en los grupos de Zoom que estamos haciendo, los Cabalachavas, esta celebridad. Así que vamos a aprovechar y vamos a comentar brevemente qué es esto de la comunidad Jabrín Tobín. Dale. Siempre hay gente nueva que quizás nos está viendo por primera vez. La comunidad, bueno, como dijimos, es una comunidad judío-mesiánica, donde la idea es acercar el mensaje de Yeshua a judíos y no judíos, conocer básicamente las raíces judaicas, hebreas de la fe. Para eso nuestra actividad principal es todos los viernes a las 19:30 horas de Argentina, el Zoom, que, bueno, explícalo vos brevemente qué es esto del Zoom de los viernes del Kabbalah Shabbat, Pablo. Bueno, el Zoom ya es una modalidad mediante la cual nos estamos reuniendo hace 2 años aproximadamente, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Recordemos, la comunidad ya tiene 3 años y 2 meses. Exactamente. Sí. Primero hacíamos las reuniones presenciales. Bien, y después, con el inicio de la pandemia, no quedó otra que reunirse a través del Zoom, y así, mientras nos íbamos reuniendo a través de esa vía, se iban sumando hermanos que conocíamos desde distintas partes del mundo, ¿no? Y así el Señor lo amplió a las naciones, a toda Latinoamérica o Hispanoamérica. Hoy tenemos países no los vamos a nombrar de nuevo porque son muchísimos, pero de prácticamente toda Hispanoamérica, Pablo. Y sí. Bien, y además de eso, bueno, esa es la actividad principal donde hacemos las brajot, las bendiciones en hebreo y en español, del vino, de las velas, del jalá, del pan trenzado. También compartimos temas de alabanza y adoración en hebreo y en español para que todos lo puedan comprender. Y media hora de enseñanza de la palabra, donde a veces lo doy yo, a veces algún invitado y a veces vos también, Pablo. A veces yo, sí. Bien, y este viernes casualmente me toca a mí. sí, y le decimos a la gente de la comunidad y a los que se quieran sumar que no se pierda la reflexión muy interesante que va a dar Pablo de parte de Yeshua, ¿sí? Esperemos que salga bien, ¿no? Sí, seguro. Estar a la altura, como siempre decimos. Bien, perfecto. Además, bueno, tenemos otro tipo de actividades, como por ejemplo son las campañas de evangelismo al judío y evangelismo a gente gentil, en situación de calle prácticamente. Lo hemos tenido algunas personas judías en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Llevamos la palabra con un mensaje de salvación, le damos café, bizcochitos, jugos. Ahora en la pandemia lo estamos alternando un poquito, no tan seguido, por un tema de seguridad y de higiene, pero la idea es llevar el mensaje de salvación y en el grupo Lev, que es corazón en hebreo, hemos tenido, hablemos del Mashiach también, evangelismo al judío específicamente en comercios de la ciudad de Buenos Aires, mucha gente que ha aceptado Yeshua. Sí, gente en situación crítica de calle y por ahí no de calle, pero que está pasando malos momentos económicos. De eso no hemos tenido muchos casos. Sí, perfecto. Bueno, además tenemos una escuela de Madrijim de líderes que ahora, prontito, en mayo, vamos a estar dando el segundo año, el segundo ciclo lectivo, por llamarlo de alguna manera, donde formamos líderes propios. Bueno, vos sos un ejemplo, Pablo, que ya estás sirviendo en varias áreas de la comunidad. Una de ellas es los medios y la radio, ¿no? Y sí, uno lo que estudió es esto del periodismo y gracias a la mano del Señor hoy estamos pudiendo abocarnos a ese tema. Y la enseñanza de la palabra. Y la enseñanza de la palabra para servir al Señor, en ambas cosas. Perfecto. Bueno, son muchas las actividades que tenemos. Cada primer domingo del mes a las 18 horas por Zoom estamos haciendo la jornada de Tefilot, jornada de oraciones, donde oramos por Israel, por las comunidades mesiánicas de todo el mundo, por cada integrante, amigo de la comunidad de diferentes países, pueden orar por su nación unos minutos y por necesidades personales y familiares, ¿sí? O de salud, de trabajo, las que tengan. Exacto, sí. Bien, además de eso, bueno, como todos ya sabemos y lo estamos haciendo ahora, lo que es este programa, Somos Jabrín, Somos Amigos. El nombre de la comunidad fue Orado, basado en Jabrín Tobín, quiere decir buenos amigos, basado en que la palabra dice, el mismo Yeshua, que si hacemos su voluntad, Él nos llama amigos. Y Amén. Ese es un poco el espíritu que se muere en la comunidad, tan lindo, ¿no, Pablo? Amén. De amistad. Sí, sí. El espíritu, como bien vos decís, Marce, y lo que en la comunidad tenemos, creo que es presencia de Dios. Eso es incuestionable. A mi entender, es uno de los puntos fuertes en los cuales se apoya la comunidad desde los comienzos. Amén. Y como siempre decimos, si tenemos presencia de Dios, tenemos todos. Y eso es lo más importante. Y como me gusta citar a mí el pasaje de Moisés, cuando está en el desierto, que le dice al Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Amén. Así que, bueno, además, el programa de radio solemos escuchar canciones de música.
Hoy hemos preparado, Pablo, una que, bueno, creo que todavía no te comenté, te va a hacer otra vez retrotraer a la infancia, a tus primeros años como judío. Este caso, el tema que vamos a escuchar para ir a la primer tanda musical se llama Hora, es de Avi Toledano. ¿Te acuerdas de Hora? Qué linda canción. Hora. La 3 menos cuarto, digamos, ese chiste en el Zulia. Pablo Galaoski se ríe porque él también fue al Zulia, al colegio primario hebreo. En el caso de él fue al Bialik, que quedaba a 3 cuadras de mi casa, en la calle Aguirre y Juan B. Justo. Creo que, mirá lo que son las cosas y las coincidencias. Creo que ahí hice mi jardín de infantes. Ah, mirá vos. Y como no somos tan, no tenemos una edad tan distante, hasta pude haber sido su compañero. Bueno, yo recuerdo, Pablo, quizás te habrá pasado, o a Pablo Galaoski, que aquí nos está mirando desde la operación, cuando pasaban estos temas de Rikudim, de danza folclórica judaica, era un momento donde uno quería lucirse, ¿sí? A ver, yo siempre fui muy futbolero, muy de jugar al fútbol, Pablo me conoce toda la vida. La danza nunca fue mi fuerte, digamos. Me gustaba, pero hasta ahí. La mía tampoco. Bueno, pero cuando vos querías, uno era chiquitito, nosotros tuvimos shirá, clases de shirá, de música, danza, exacto, de canciones. En 3er grado empezamos con el tema de los Rikudim. Y era una forma de mirar a la chica que a vos te gustaba, a la nenita en ese caso, y mostrarle que sabías bailar, o mirar cómo bailaba ella. Me acuerdo de patente que acá decimos como con mucha memoria y precisión, de la chica que a mí me gustaba, que fue un amor en silencio, del Yule, de la escuela hebrea, de toda la primaria, nunca se lo dije, y me gustaba ver cómo ella danzaba, ¿sí? ¿Y no tenés el no, años más tarde me enteré, porque, no, viste que la gente que crece y ya no está linda, me decepcioné un poquito. Porque podría llegar a escuchar este programa que va a estar grabado. No, igual me llevaba bien, la quería mucho obviamente, pero fue un amor en silencio que en toda la primaria jamás se enteró de eso que a mí me estaba pasando, pero me pasa que por ahí, viste que uno viene la música en hebreo y te retrotrae a esos años y te acordás de estas anécdotas que son hermosas, ¿no? Claro, y sí. Así que vamos a escuchar Hora, no las 3 menos cuarto de la tarde, como decíamos. Le pedimos a nuestro operador, en este caso hoy Pablo Galaoski, vamos a la primera tanda musical con el tema de Avi Toledano, Hora. מזהיב השדה שעזבנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השמש עולה. עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק, חסידה עוד רוגעת מעל, ועוד ניסה הערפל בעמק בין הזריחה והטל, וגם ההורה ההיא עם ההי קולה עוד עולה, קולה לא נדם, וגם ההורה ההיא עם ההי שירה ממלא ליבי לעולם. עוד שתים עננים על בתי העיר והים מלטף את החול, ועוד נשמע איך בלבבות פועם לו זמר ישן ומחול, וגם ההורה ההיא עם ההי קולה עוד עולה, קולה לא נדם, וגם ההורה ההיא עם ההי שירה ממלא ליבי לעולם. לי 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 מסעיד השדה שעזבנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השמש עולה, וגם ההורה ההיא עם ההי קולה עוד עולה, קולה לא נדם, וגם ההורה ההיא עם ההי שירה ממלא ליבי לעולם.
Bien amigos, volvemos, segundo bloque de Somos Jabrín, Somos Amigos, y aquí estamos todos danzando desaforados, ¿no? Sí. En la pausa que hicimos, en el intervalo, Pablo Galagoski con la corbata en la cabeza, danzando, no. Pablo Guilau levantando las manos y yo saltando, eso genera esta música hebrea como hora. Como en una fiesta de bar mitzvah podría ser esto. Sí, no, es que lo pasan, tal cual. sí. Hasta el día de hoy pasaron tantos años y es uno de los temas, top 10 escuchados en la fiesta judaica, ¿no? Sea casamiento, bar mitzvah Sí. o cualquier evento. Así que cuántos recuerdos lindos. Así que hora, las 21:15 en hora de Argentina. Ahí está. Bien, estamos al aire entonces de nuevo. Nos han llegado algunos mensajitos al grupo de WhatsApp de la comunidad. Pablo, vamos a saludarlos, gente muy querida por todos nosotros. En principio, Gir de Costa Rica, Shalom, bendiciones, nos escribe. Muchas gracias, Gir, y bendiciones allí para vos y para toda la nación de Costa Rica. Ray de Perú, también fiel oyente de la comunidad, nos manda un Shalom. Y Ángela de Luján, firme frente a la radio. Shalom, Pablo y Marcelo, dice muchas bendiciones. Bueno, lo mismo para Ángela y sus hijos. Así que, bueno, para todos aquellos que quieran seguir mandando mensajes, comunicándose con nosotros o sumándose a la comunidad Jabrín Tobín, vamos a pasar nuevamente, Pablo, cuáles son las vías de comunicación. Dale, Marce, entonces por mail a comunidadjaverimtobim@gmail.com, por nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim, al cual se pueden suscribir de manera gratuita, y por WhatsApp al +54 911 41 87 62 22. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a introducir el tema de hoy que vamos a presentar, Pablo. Es un tema fuerte, es un tema difícil, pocas veces tratado, lamentablemente, sobre todo en las iglesias cristianas evangélicas, pero nosotros como comunidad judía mesiánica y como judíos que somos, estamos prácticamente obligados a tratar este tema, porque tiene que ver con llevar luz a las naciones y con desbaratar una gran mentira que hizo el enemigo con respecto al llamado judaico que tiene la palabra del Señor, ¿sí? Que obviamente es una palabra de un perfil y una raíz judía que es para judíos y gentiles, para todos, ¿sí? Unidos en un espíritu al aceptar a Yeshua. Sí. Entonces, el tema de hoy se llama la teología del reemplazo. Sí. ¿Sí? Es una teoría, Pablo, que bueno, sé que vos sos un conocedor también del tema porque te gusta y lo estuviste investigando. Básicamente, si tenemos que sintetizarlo, la teología del reemplazo dice que el pueblo judío fue desechado por el Señor tras no haber aceptado a Yeshua, y su lugar lo ocupó la iglesia cristiana, o la iglesia católica también. Sí, sí. Básicamente eso es la teología de reemplazo. Sí, es así, y parte todo de lo que, bueno, venimos hablando tantas veces, ¿no? Parte todo de un contexto antijudío que hubo en los primeros tiempos después de la muerte y resurrección de Yeshua, ¿no? Exactamente. Lo primero que vamos a decir que esta teoría es una total mentira y falacia, ¿sí? Que la palabra no dice eso y que los hechos y acontecimientos bíblicos e históricos que se fueron sucediendo a lo largo de la historia demuestran que eso no es verdad, ¿sí? Al contrario, Dios ama a su pueblo judío, al pueblo hebreo y a las naciones en particular. Entonces, para entrar bien en tema, voy a leer una frase que cuando la leí está en mi libro. Yo, sabés, Pablo, que escribí 2 libros, uno con vos, que fue Completos en el nombre de Yeshua, que son 12 testimonios de gente judía que aceptó al Señor. Y después escribí uno solo de mi propia autoría, que se llama El carácter judío del Mesías. Lo voy a mostrar simplemente aquí a la cámara, porque de aquí voy a sacar algunas citas importantes, interesantes, porque en este libro que habla de cómo recuperar la identidad judía del Mesías, hay un capítulo que habla específicamente de lo que es la teología de reemplazo. Le dediqué un capítulo entero porque me pareció un tema importantísimo a tratar. Y comienza el capítulo con esta cita que dice lo siguiente: qué extraño es que Dios haya escogido a los judíos, pero no tan extraño como quienes escogen al Dios judío, pero rechazan a los judíos. Esta cita es de William Norman Ewer y de T.E. Brown. Ahora, mirá qué interesante. Es muy normal ver eso, ¿no? Aún, lamentablemente, muchas veces en el catolicismo, que se adora a un Mesías, a un Jesucristo de Nazaret, como le llaman cuando su verdadero nombre es Yeshua, adoran a un Mesías judío. Sin embargo, se ha visto a lo largo de la historia tantas muestras de antisemitismo, tanta persecución, tanta matanza. Sí. Y eso nace básicamente de la teología de reemplazo. Y sí. Sí, pero vos fíjate que la teología de reemplazo también viene de la mano de el rechazo a la Torá. Sí. ¿No? Esto está todo relacionado con el mismo tema, ¿no? Parte de ese momento donde el judío era perseguido, era aniquilado. Bueno,
si matamos al judío, no podemos reivindicar al judío por otro lado. Entonces, lo que pasa es que nace, Pablo, me parece, de un sustento que realmente es una mentira, de la base, los judíos mataron al Mesías. claro, Cuando en el libro de Hechos dice, en la palabra del Señor que tomamos como verdad, que el Mesías fue asesinado por Poncio Pilato, por Herodes, por parte del pueblo de Israel y también por los gentiles. sí, y lo más importante de todo, es que él mismo tenía la misión de morir de esa manera. Claro. No es que fue asesinado en contra de su voluntad. Él tenía la misión de morir para así salvar a toda la humanidad. O sea que él se entregó mansamente, como también figura en las Escrituras. Exactamente. Pero si vamos un poco a los orígenes de lo que es la etapa post-Yeshua, ¿sí? Cuando nace primero judíos mesiánicos que aceptan al Señor, que recordemos que los primeros seguidores del Mesías eran todos judíos. De hecho, los apóstoles, salvo Lucas, que era griego, el resto eran todos judíos, aún Judas era judío. Sí, sí. El apóstol Pablo era judío. Sin embargo, después, el evangelio llevado a los gentiles, gran parte, este acontecer lo realizó el apóstol Pablo, que primero va a los judíos y luego muchos judíos lo rechazan y va a los gentiles, y se empieza a diseminar el mensaje de Yeshua. A partir de ese momento sigue entre los gentiles. Y llega un momento que los gentiles, los no judíos, pasan a ser mucho más numerosos de los judíos que habían aceptado a Yeshua. Así ¿Qué es. pasa? Empiezan a meterse algunos de los padres de la iglesia primitiva, ya después con el nacimiento de la iglesia católica, que empiezan a dar conceptos que son totalmente erróneos de la mirada de que los judíos fueron los responsables de la muerte del Mesías y se basaron en que por eso el pueblo judío fue desechado por Dios, que ya la promesa no era para el pueblo hebreo, sino que era para los no judíos, y como dijimos antes, la iglesia católica o la iglesia cristiana también pasó a ocupar el rol de heredero de esa promesa. Sí. Ahora, yo te quiero leer, por ejemplo, algunos líderes de la iglesia de aquellos tiempos, y vamos a ver que tienen citas que son hasta alarmantes con las cosas que decían. Sí, y esto mucha gente no lo sabe. Porque eran grandes predicadores, Sí. eran grandes líderes. Algunos fueron canonizados, Sí, algunos fueron santificados. sí, O sea, es tremendo. sí. Pero cuando vamos a leer, y te digo más, eso fue el nacimiento de lo que años más tarde sería el nazismo. Y el holocausto, la Shoah, el exterminio, porque Hitler tomó en su libro Mi lucha, Mein Kampf, como se dice, creo que es alemán, parte de esos pensamientos como la base del exterminio del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto, la Shoah. Sí, sí. Entonces, si te parece bien, voy a leer algunas citas de estos líderes eclesiásticos de ese momento. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía dice, enseñó que aquellos que participan de la Pascua, del Pesach sería en hebreo, son partícipes con los que mataron al Mesías. Sí. Justino Mártir dijo, reclamó que el pacto de Dios con Israel ya no era válido y que los gentiles habían sustituido a los judíos. Irineo declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios. Tertuliano culpó a los judíos de la muerte del Mesías y argumentó que habían sido rechazados por Dios. Fíjate cómo todos van por la misma línea de pensamiento, Sí. y como vos bien dijiste, ahora vamos a hacer algunas citas más, seguido por muchas personas que creían estas mentiras. Claro, recordemos que acá ya no estaba más ni Yeshua ni Pablo tampoco. Esto fue más o menos alrededor del año 100 de esta era. Sí, estamos hablando del 100 al 200. Sí, en esa centuria. Exacto. Orígenes. Fue responsable de mucho antisemitismo, todo lo cual se basa en su afirmación de que los judíos fueron responsables de la muerte del Mesías. El concilio de Elvira, llamamos un concilio, se hizo en el 305 después de la era cristiana en España. Prohibió a los cristianos compartir una comida con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío y observar el Shabbat, el día sábado. Mirá qué terrible. Sí. Algo que estaba escrito, nosotros lo vemos en la comunidad, cada Kabbalah Shabbat, que el Shabbat es un mandato. Cuarto mandamiento en orden de importancia, guardar o celebrar la fiesta del Shabbat. Es una fiesta solemne. ¿Sí? Y es una ordenanza del Señor. La palabra, como siempre decimos, tiene 613 preceptos, 10 mandamientos. El cuarto mandamiento en orden de importancia es celebrar el Shabbat. Este hombre dijo que el Shabbat no había que hacerlo. Sí, y el cuarto mandamiento, ¿qué dice del Shabbat? Acuérdate. Acuérdate, recuerda. Por algo, tal vez el Señor lo haya dicho. Claro, no te lo olvides. Sí, Ese es el mensaje. como sabiendo que algo iba a pasar con el Shabbat. Exacto. Después, vamos a hablar de un concilio que vos citaste muchas veces aquí en el programa Somos Jabrín, que es el concilio de Nicea.
En este caso fue en el 325 después de la era cristiana en Turquía. Se cambió la celebración de la resurrección de la fiesta judía de las primicias de Pascua, de Pesaj, en un intento de desvincularla de las fiestas judías. Mirá qué terrible. Sacar Pesaj del contexto judaico, de la palabra del Señor. El Consejo declaró, porque es impropio más allá de toda medida que en este más sagrado de los festivales debemos seguir las costumbres de los judíos. De ahora en adelante no tendremos nada en común con este pueblo odioso. Sí. Cuando la palabra dice que el Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, mirá cuánta condenación están acarreando o acarrearon por maldecir al pueblo de Israel, o al pueblo hebreo, judío en este caso. ¿Sí? Vamos a seguir, hay más. Sí. Eusebio enseñó que las promesas de las Escrituras eran para los gentiles y las maldiciones eran para los judíos. Afirmó que la iglesia era el verdadero Israel. Sí. O sea, ¿cómo pensaban ellos? Como Israel, el pueblo judío fue desechado, las promesas pasan para los gentiles que aceptan al Señor y las que correspondían al pueblo judío ahora pertenecen a la iglesia. Y por lo tanto los judíos son un pueblo maldito. Sí. Está, Ahora, está clarísimo. Sí, ahora, digo, ¿qué contraposición cuando vos tenés un Mesías que es judío, Sí. Yeshua, que nació, vivió y murió como judío, que fue circuncidado, que enseñaba Torá, que celebraba las fiestas solemnes, que guardaba Shabbat? Estás diciendo que el pueblo de él es maldito. No tiene ni siquiera lógica. Sí. La explicación de todo esto, bueno, antes de seguir, Marce, Sí, tiene que ver con las terribles guerras que estaba habiendo en ese momento y que hubo en esa región entre judíos y romanos. Los judíos no aceptaban el yugo romano, se rebelaban continuamente. Entonces, eran momentos de terribles guerras. Y bueno, la enemistad que había a nivel del suelo se replicaba también a nivel espiritual, ¿no? sí, sumándole a emperadores totalmente corruptos que hubo, por ejemplo el caso de Constantino, Sí. que lo que quiso fue hacer una jugada política, religiosa y económica y conciliar de alguna manera el pensamiento cristiano con el romano para conciliar y poder gobernar de esa manera más fácil al pueblo, que fue lo Sí. que derivó luego del nacimiento de la Iglesia Claro, Católica. pero aclaremos una cosa. Constantino en el tiempo fue bastante después que de lo que vivieron estos hombres que vos nombraste, Irineo. Sí, Lo de Constantino viene recién a partir del siglo del año 300, casi 400. Y esto ya estaba empezando, este antisemitismo ya había empezado mucho antes, en el año 100, entre el año 100 claro, y el lo que pasa 200. es que Constantino lo que hizo fue institucionalizar ese pensamiento. Sí. Él lo que hizo fue reafirmar Sí. en una estructura que hasta ese momento no estaba. Ujú. Bien, vamos a seguir con otros pensadores o líderes de este mover eclesiástico de esa época. Juan Crisóstomo, perdón, Sí. predicó una serie de sermones contra los judíos en el que afirmó: la sinagoga no solo es un burdel y un teatro. Qué terrible, ¿no? Sino que también se ríe Pablo, pero es lamentable, es tragicómico. Pablo Galagowski se ríe por no llorar, digamos. Sino que también es una cueva de ladrones y lugar de alojamiento para bestias salvajes. La verdad que uno lo lee y cuesta leerlo, da bronca, Sí, ¿no? sí. Los judíos son asesinos empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y embriaguez entrega los modales de un cerdo. Y fíjense qué animal usó. Usó el cerdo, que es Cerdo. abominación para el pueblo judío. La palabra en la Torá prohíbe comer cerdo. ¿Sí? De hecho, generalmente los ortodoxos cumplen a rajatabla esto. No comen jamón, no comen embutidos. Y él usó adrede esta palabra. Entrega los modales de un cerdo. ¿Sí? Por ejemplo, recordemos lo que fue la historia de los macabeos. Sí. Que cuando quisieron entrar al templo de Jerusalén, se encontraron que los griegos habían puesto un cerdo adentro. ¿Sí? Y eso originó una gran revuelta. Sí, sí. Bien, negó que los judíos pudieran jamás recibir el perdón. Afirmó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Sí. O sea, uno piensa, pero ¿habrán leído las cartas de Pablo, por ejemplo, que decía todo lo contrario? Pero además, ¿qué contraposición? Nosotros estamos hablando de una comunidad, Javerín Tobín, donde hay judíos y gentiles que amamos al Señor, que vivimos en amor, que formamos un solo pueblo. Todo lo contrario al pensamiento que estos hombres lamentablemente instauraron, pero tenían millones de seguidores en el mundo.
Eso es lo tremendo. Sí, sí, formaron opinión. Formaron opinión y sí. generaron un daño que a lo largo de los siglos se fue sosteniendo. Y sí. ¿Sí? Porque hasta el día de hoy hay reminiscencias de eso. De iglesias que son antisemitas, católicas, no todas, obviamente, algunas cristianas inclusive, que adoran a Yeshua, como le llaman Jesús. Sin embargo, a veces me ha pasado con reminiscencias antisemitas. ¿Sí? Obviamente la persona que es realmente el Señor va a amar a Israel, va a amar al pueblo judío, sea judío, gentil o lo que sea. Sí. Pero todavía hay reminiscencias de estos pensamientos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Te siembra un pensamiento, te hace vender una mentira como verdad y que después vos vivas por esa mentira como verdad. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, afirmó que los judíos adoraban a Satanás, mirá vos. Y este hombre, y mirá este dato, fue canonizado como santo. Claro. Parece, San Crisóstomo. sí, Sí. con todo esto que dijo fue canonizado como santo. Bueno, la mayoría de estos hombres que nombraste tienen el prefijo San adelante, me parece, ¿no? San Sí, hay Irineo, muchos que sí, ¿no? sí. Bien, vamos a hablar de otro más, dos más en realidad. Jerome describió a los judíos, acá ya estamos en el año 347 hasta el 420 después de la era cristiana. Describió a los judíos como las serpientes que lleva la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son el rebuzno de los burros. Son incapaces de comprender las escrituras. Cuando Yeshua que dijo, hay que ir al judío primeramente. Sí. La salvación viene de los judíos, dijo el Mesías. Pero uno dice, pero no leyeron la palabra. Claro. San Agustín, de 354 al 430 después de la era cristiana, afirmó que los judíos merecían la muerte y que estaban destinados a vagar por la tierra para presenciar la victoria de la iglesia sobre la sinagoga, sobre los templos. Ahora, encima esto obviamente no quedó acá. Después vinieron persecuciones como la Inquisición, como las cruzadas, como el nazismo. Sí. O sea, se sembró una semilla que no fue arrancada, que se la dejó crecer, y después se pagaron altas consecuencias que se siguen pagando hasta el día de hoy. Entonces, no es un tema menor este tema de reemplazo. Sí. Y si nosotros vamos a lo que es la formación de lo que hizo el Señor a lo largo de la historia con el pueblo judío, no solo que tiene siempre en su corazón la salvación del pueblo judío, Yeshua cuando hizo su lamento por Jerusalén, ya estamos en el Brija allá, en el Pacto Renovado, él decía, Jerusalén, 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 que matas a tus profetas y apedreas a quienes te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus polluelos como la gallina y no quisiste? Sí. Y después se le agrega, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y no me veréis, y dice, ¿hasta cuándo? Hasta que digáis, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está diciendo, yo voy a salvar al pueblo judío. Sí. Por lo menos un remanente, escogido por gracia. Está claro que había una crítica muy fuerte de Yeshua hacia los judíos. Sí, sobre todo al grupo de fariseos sí. y la línea más ultraortodoxa de hacia la conducción. Sanedrín más que todo. Sí, hacia la conducción, hacia el judaísmo oficial, digamos. Sí, pero jamás, los dirigentes políticos, religiosos. Claro, pero jamás Yeshua se estaba apartando del judaísmo. Jamás tuvo esa mínima intención. Él siempre siguió siendo un judío orgulloso. Nunca dijo, bueno, ustedes son judíos, yo me voy del judaísmo, voy a fundar otra religión. No, él siguió siempre siendo judío. Y Pablo también. Y todos los apóstoles también. Bueno, justamente Pablo, que ya que lo citaste al apóstol Pablo, Elías, como se dice en hebreo, si tenemos que ir a la afirmación más categórica de que el pueblo judío no fue desechado, tenemos que ir al libro de Romanos capítulo 11, donde Pablo dice, ¿fue desechado el pueblo judío? Se hace esta pregunta, y dice, de ninguna manera, categóricamente, no fue desechado. Claro. Y después agrega, porque poderoso es Dios para volver a injertarlo en lo que es en el verdadero olivo, en el plan del Señor. Sí, sí. Entonces, el mismo apóstol, él todo el tiempo exaltaba su condición de judío. Y si uno de los principales apóstoles de la palabra era judío, que fue formado en Gamaliel, que iba al judío primeramente, ¿cómo podemos aceptar esta barbaridad de la teología de reemplazo? ¿Por qué la traemos a la luz, Pablo? Porque hasta el día de hoy hay lugares que la siguen manejando. Sí, y mira, lo que te quería comentar es esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal argumento de la teoría de reemplazo, de la teología de reemplazo? Hay un pasaje en las Escrituras que dice que a ellos fueron y ellos lo rechazaron. Claro. Bueno, unas simples líneas tomadas fuera de contexto, líneas muy importantes, eso sí, pero que
parecerían, si uno no lee toda la Biblia en su conjunto, que todos los judíos rechazaron a Yeshua. Y no fue así, porque en muchos pasajes de las Escrituras dice que los judíos lo seguían también. Sí, eran los primeros seguidores, de hecho. Y aparte de sus seguidores, de los apóstoles, había muchísimos más. En el avivamiento de Pentecostés, cuando empieza a hablar Pedro y oran en lenguas, dice que miles de seguidores eran todos judíos. Por eso. Y todos aceptaron esa noche al Señor. Ahí está. Y fueron de los primeros. Y sí. ¿Sí? Además volvemos a la afirmación categórica de Pablo. De ninguna manera fue desechado el pueblo de Israel, el pueblo judío, mejor dicho. ¿Sí? Porque Israel, somos conformados hoy en día, el Israel espiritual, por los judíos y los gentiles que aceptaron a Yeshua. Ese es el Israel celestial. Por eso también la palabra dice que somos peregrinos, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro destino es la Jerusalén celestial. Hacia allí vamos y en ese plan estamos. Pero me parece que es un tema fuerte y es un tema que es necesario llevarlo a la luz. Porque de una vez por todas, nosotros vivimos en la comunidad, como acabamos de decir hace un ratito. Vivimos judíos y no judíos juntos, unidos en espíritu, y se nota realmente el amor, Pablo, en eso. Sí. Sí, cuando uno conoce todo esto, lo que pasa es que muchos lo desconocen. Vos lees todo esto y yo no creo que mucha gente esté al tanto de todo esto. Cuando uno desconoce esta realidad, tal vez esté seducido a tener esa mentalidad antijudía. Pero cuando uno ve cómo se dieron los acontecimientos, cuando uno, además de leer las Escrituras, lee lo que fue la historia, ¿no?, se da cuenta que hay cosas que sucedieron que no por casualidad desembocaron en el antisemitismo que hay hoy en día. Sí, pero vamos a recordar que la misma palabra dice, por falta de conocimiento perecerá mi pueblo. Y el conocimiento no es que salva, pero sí es fundamental tenerlo. ¿Sí? Así que estamos tratando de traer luz y mostrar cuál es la verdad y desbaratar esta mentira falaz de lo que es la teología de reemplazo. Sí, y el conocimiento que a veces no siempre está exclusivamente en las Escrituras, sino que hay que leer, como muchas veces comentamos, la historia, ¿no? La verdad es la palabra del Señor, pero después Sí. es muy importante investigar el contexto histórico, ubicarse en la situación, qué era lo que pasaba, por qué las personas reaccionaban como reaccionaban, porque eso tiene consecuencias hasta el día de hoy. ¿Sí? El comportamiento de nuestros antecesores marca un poco lo que nosotros hacemos también, porque son de alguna manera nuestro linaje, más si aceptamos al Señor. Amén. Por eso dicen, son nuestros patriarcas y son... La palabra es un manual de vida. ¿Sí? O sea, las vidas no se repiten. Cada persona fue única y irrepetible, así nos creó el Señor. Pero después hay conductas, hay problemáticas, hay situaciones que se tienden a repetir. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice, lo que fue ya es y lo que es ha de ser, y Dios restaura lo que pasó. O sea que, como modelo de la palabra, nosotros al estudiarlo, al escudriñarlo, a pedirle al Señor, a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de revelación, nos va mostrando cómo tenemos que llevar nuestra vida adelante, para que sea una vida de bendición y efectiva. ¿Sí? Claro, lo que te quiero decir, está bien, obviamente es así como vos decís, pero la Biblia, las Escrituras, no es un libro de historia, ¿no? Tiene muchas partes históricas que nos ayudan a comprender algunas cosas. Entonces, vos lo que no está en la palabra, vos lo tenés que ir a buscar a otro lado. Bueno, hace unas semanas hablamos de Masada, Metzadá, Pablo, y no figura la historia de Metzadá. Sin embargo, vos vas a Israel y está la construcción arqueológica, hasta las ruinas, y es innegable que eso pasó. Sí. Y si vos empezás a investigar datos históricos, te das cuenta que estaba el yugo romano, el imperio romano quería matar a los judíos, lo rodearon contra una colina y terminaron matándose todos. O sea, eso es innegable que pasó. Ahí está. ¿Sí? Y esa historia, que si bien quizás no está en la palabra, nos ayuda a comprender mejor los datos bíblicos. Ahí está. Por supuesto. La palabra misma dice que hay que escudriñarla. Sí. Y es no solo la lectura, mismo esto es importante decirlo como comunidad judío-mesiánica o en el programa Somos Jabrim. Para yo alcanzar al pueblo judío tengo que entender no solo la palabra, sino cómo es el pensamiento judaico. Cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones, por qué creen lo que creen. Y así es como a la hora de predicarle hago lo que le hacía el apóstol Pablo, que señalaba, con el judío soy judío, con el griego soy griego. Voy a tener muchas más chances de predicarle a un judío efectivamente de Yeshua si yo conozco cuál es la cultura del pueblo. ¿Sí? Investigo, analizo, comparo. Ahora, después hay que tener cuidado en dónde me meto. Sí. Porque no todo lo que está en internet, los libros, todo es real. Pero escudriñarlo todo, retener lo bueno. Eso dice la palabra, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos a hacer una segunda tanda, si te parece, Pablo. Después vamos a seguir desarrollando unos minutos más esto de la teología de reemplazo. Dale. Nos vamos a ir con un tema musical. Lo voy a presentar de esta manera.
La canción, creo que quizás la conoces también. A ver. Se llama Abanibi. Abanibi Exacto. o Bebé. Sí, yo te quiero que decir, es de Jar Cohen. ¿Y por qué se llama Abanibi? Te voy a decir, quizás no sé si sabes este dato. Abanibi en realidad es en jeringoso. No lo Es sabía. Ani o Eb, Anibi. Entonces, era Abanibi, está diciendo en jeringoso, yo te quiero. Ajá. Esta canción fue un éxito total, creo que fue finales del 70 o los 80 por ahí, la pasaban en Eurovisión. Sí. La cantamos también en el Jure, Pablo Galowski seguro también Sí, se va a acordar. sí. Lo mismo, la pasaban todos a danzar desaforados. Te va a traer muchos recuerdos y para Sí. aquellos que no lo conocen, que la disfruten, un tema en hebreo, Abanibi, dicho en jeringoso, yo te quiero. כשהיינו ילדים, אהבנו בסוד הסודות, אל מי היינו נחמדים, רק לדודים ולדודות, והבנות המסכנות סבלו, המתוקות הן רק מכות קיבלו, ואת משה הרגשנו באמת, לחשנו רק בשפת החטא, Abanibi Aboebe. Bloque de Somos Jabrim, Somos Amigos. Bueno, estamos disfrutando aquí del Abanibi Oboebe, esta canción en jeringoso tan linda del idioma hebreo, que nos trae muchísimos recuerdos. Bueno, a los dos Pablos que están aquí y a mí, tuvimos formación judaica. Pablo Galowski fue a primaria hebrea, yo también. Pablo Wildau tuvo su formación en la época que hizo Talmud Torah, ¿era, no? Talmud Torah, desde los 8 hasta... hasta... para prepararte para el Bar Mitzvah. Sí, entre los 8 y los 12 años. Sí. Aparte iba los viernes al Kabbalat Shabbat, Claro. al templo, a la sinagoga. Talmud Torah es la preparación que se daba durante un tiempo para Sí. hacer el Bar Mitzvah, la lectura de la Torah en público Claro, a los 13 años. Yo iba los martes y los viernes a la tarde a la comunidad Beneitikva de Belgrano, en la calle Vidal. Sí, conozco de nombre, pero he jugado al fútbol contra Beneitikva, Claro, en los bueno, torneos de la colectiva judía. sí, en FACMA. En FACMA, Sí. jugó en muchos equipos, extraños, ya volveremos, esa es un poco la idea. Bien, Pablo siempre me apoyó en el hecho de volver, dice que jugó bien, bueno, se hace cargo él, pero es algo que sí me apasiona mucho. Bien, entonces, vamos a seguir con el tema del desarrollo de la teología del reemplazo. Pablo, hay mucha tela para cortar todavía y vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para ampliar algunos pensamientos más. Sí. Recién estábamos hablando fuera de aire que una de las muestras de que el Señor
ama al pueblo judío, ama a Israel, y que ese amor nunca dejó de ser, fue una profecía que se cumplió en el año 1948 con la fundación justamente del Estado de Israel. Que el Estado de Israel se levanta nada más y nada menos que después de la Shoah. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945, ¿sí? Donde Hitler llegó a prácticamente a dominar toda Europa. Eso lo sabemos todos. Después cae en el año 45, se termina la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1948, muy poquito tiempo después, nace, con muchos conflictos, con mucha lucha, el Estado de Israel, Eretz Israel, como se dice en hebreo, que fue el cumplimiento de una profecía bíblica y un Estado que emergió de la nada. O sea, no había recursos, no había capital. Venían de una guerra donde habían matado a 6 millones de judíos. Y vos decís, ¿cómo nace así un Estado? El Señor lo hizo. Entonces, esa es otra muestra de que la teología del reemplazo es una mentira. Hay muchas muestras más. Ahora vamos a nombrar algunas categóricas. ¿Sí? Pero me parece un hecho a destacar, ¿sí? Señalar la creación del Estado de Israel como una muestra más del amor eterno que el Señor le tiene al pueblo judío y a sus hijos en general, ¿no? Sí, yo te quería agregar, bueno, apelando nuevamente a las Escrituras, Marce, un pasaje de Isaías donde claramente se refiere al Israel de los judíos, ¿no? Fíjate lo que dice en Isaías 41, del 9 al 20, ¿no? Es largo, pero voy a leer los primeros versículos. Te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Eso es lo que le dice Dios a Israel. ¿Cabe alguna duda de que es de que no es el Israel celestial, sino que es el Israel terrenal? No, pero por supuesto que no. Bueno, acá tenemos, así como vos leíste lo dicho por Pablo, acá tenemos algo anterior, que es la palabra que le dio, un pasaje contundente, que le dio el Señor al profeta Isaías, ¿no? Exacto. Dios no desechó a Israel, y es el Israel terrenal, no el celestial. Y bien, y ahora vamos a jugar la carta fuerte, como veníamos diciendo recién. Acabamos de explicar cuál es el fundamento, el concepto de la teología de reemplazo. Hemos citado algunos pensadores o líderes eclesiásticos de la antigüedad, de la iglesia primitiva, de los primeros años de la iglesia católica, con varias falacias que dijeron, que lamentablemente fueron verdad, pero hemos dado muestras de que eso es mentira a través de la palabra del Señor, y también en un acto tremendo, histórico, bíblico, que fue la fundación del Estado de Israel. Sin embargo, lo voy a poner de esta manera, a nivel testimonial, que siempre decimos que el testimonio tiene un peso enorme. En el año 2003, yo venía muy golpeado por haber pasado distintas pruebas, distintas tribulaciones en mi vida, por problemas económicos, problemas de salud. Y un día en el Hospital Álvarez, voy a contar justamente el testimonio, estando ya de alta, fuera esperando un taller literario, había 2 chicos que estudiaban para pastores, ¿sí? De una iglesia cristiana conocida, la de Rey de Reyes del pastor Freyson. Le estaban predicando a un paciente que estaba afuera sobre el Mesías, Jesús decían ellos, Yeshua como sabemos nosotros que se llama realmente, y yo estaba sentadito y escuchaba, ¿sí? No sabía prácticamente nada del Señor, tuve una formación, lo acabo de decir, totalmente judaica, hablaba hebreo, hablo todavía, fui a primaria hebrea, jardín de infantes, hice mi barmizá, circuncidado, judío por donde lo mires, padres, ambos padres judíos, todos mis parientes, mis abuelos, pero escuchaba lo que ellos estaban hablando. Y le empezó a hablar de un tal Jesús, ¿sí? Yo escuchaba eso. Y yo lo único que sabía de él, después me enteré que su verdadero nombre es Yeshua, yo sabía que hablaban del arbolito de Navidad, que después me enteré que era todo mentira, y sabía que él había dicho que si vos pones una mejilla, si te pegan una mejilla, vos tenés que poner la otra, ¿sí? Y me gustaba ese concepto, pues decía, bueno, quizás es una forma de, al no reaccionar, de tener paz de alguna manera. Y no sabía más que eso, ¿sí? De hecho me habían enseñado de chico que el tema del Mesías, Jesús, Jesucristo, el verdadero nombre de Yeshua, era todo mentira, que era un falso profeta, que era un falso Mesías. Aún en la primaria hebrea me enseñaban eso. Pero me captó la atención lo que ellos decían. Y cuando este chico se fue sin mostrar demasiado interés, algo me motivó, quizás con el tiempo entendí que fue el mismo Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, a pararme y decir, a ver, explíquenme a mí. Eso se sorprendieron. Sí. Y me empezaron a hablar del Señor. Y les conté, yo venía de haber tenido muchos golpes en la vida, en ese momento había pasado pruebas muy, muy fuertes,
les conté lo que me pasaba y me dijeron esto simplemente. Me dijeron, mira, si vos aceptás al Señor, Él te puede cambiar la vida. Yo total, perdido por perdido, ya había pasado por un montón de situaciones, había consultado, con lo que te imagines, médicos, el horóscopo, la borra de café, todo, había probado cualquier, nada me había funcionado. Bueno, está bien, total, ¿qué puedo perder? Sí. Hice la oración de fe, acepté a Yeshua en mi corazón y cambió mi vida para siempre. Pero aún Pablo, que hoy está aquí presente, es testigo de eso. Han pasado 19 años, había dejado mis estudios por estos problemas de periodista, hice 2 carreras, no solo una, periodista deportivo, licenciado en periodismo general, comencé en una congregación mesiánica, estuve 17 años, hice la escuela de líderes, estuve trabajando en medios, revistas, radio importantes de la Argentina, entrevisté a gente que nunca me hubiera imaginado, por ejemplo Martín Bossi, Julieta Díaz, una actriz de renombre. Martín Bossi hoy en día es un carteleras principales, es un hombre exitoso en Estados Unidos actuando, haciendo stand-up. Bueno, puedo nombrar miles, jugadores de fútbol de primera división, una vida de sueño realmente. Sí. Hoy liderando la comunidad gerente hoy. Y en ese momento yo lo que hice fue aceptar al Mesías de Israel. Y eso derriba totalmente esta mentira que es la teología de reemplazo. Que el Señor desechó al pueblo judío. El Señor jamás lo desechó. Y yo soy un testigo vivencial de eso, y vos también, Pablo. Sí, porque, bueno, yo te escuchaba atentamente y si bien a mí no me pasó lo mismo, sí me pasó algo muy muy parecido. No viene al caso contarlo ahora porque es largo, pero las partes con las que vos comenzaste a relatar esto fueron muy muy similares a las que me tocó vivir a mí en otro momento, más adelante en el tiempo. Así que sí, y bueno, y después por algo nuestros caminos se cruzaron, ¿no? En algún momento vos y yo coincidimos, lo que tampoco es casualidad. Y hoy estamos haciendo este programa que tampoco es casualidad que lo estemos haciendo juntos. Bueno, ahí te das cuenta que está la mano del Señor en todo esto, ¿no? Bueno, yo también soy judío, ¿no? Por si hiciera falta aclararlo. Judío creyente en Yeshua, vamos a aclararlo, creo que ya está claro. Por supuesto. Y bueno, una prueba más, y la prueba más contundente de que el Señor sigue teniendo judíos entre sus fieles seguidores, y dos de esos fieles seguidores somos nosotros. Amén. Y la realidad que vamos por muchos más, y por eso hacemos este programa, para que se conozca la luz, la verdad del Mashiach Yeshua, el Mesías Yeshua, a las naciones, ¿sí? Y gracias a Dios somos parte de una comunidad donde tratamos de enseñar la palabra del Señor pura, donde tenemos muchísimos amigos que están y que se van sumando, y que día a día podemos tratar de reflexionar, de comprender, y sobre todo de aplicar estos conceptos y mejorar cada vez más nuestra calidad de vida y la vida de nuestros semejantes. Amén. Porque creo que todos los que estamos de a poco tratando de hacer la voluntad de Dios, porque no es nada fácil, Pablo. Hay que renunciar a muchas cosas, hay que plantarse cuando las cosas no van mal y seguir adelante. Nosotros mismos hemos tenido diferencias y al conversar y en amor, y hoy lo hablábamos, uno se da cuenta que no hay que bajar los brazos, ¿sí? Que eso es la vida en definitiva. Tratar de seguir al Señor, tratar de seguir su verdad y no rendirse y no claudicar. Y si uno se equivoca, levantarse y seguir adelante otra vez. Pero no darle derecho tampoco a estos engaños del enemigo, porque en definitiva son mentiras del enemigo que usa personas. Claro. ¿Sí? Y eso después llega a seguidores y después esa mentira se va contaminando y contagiando aún en las redes. Hoy, por ejemplo, el gran peligro que hay hoy en día es el tema de las redes sociales, Y sí. donde los chicos, los jóvenes, sobre todo, pasan mucho tiempo con el celular, con las redes, y absorban como una esponja todo lo que llega. Sí. Entonces, nosotros trabajando aquí en un medio y llevando un mensaje del Señor, tenemos que ser también muy cuidadosos y muy conscientes del poder que tiene estar en un medio. Sí, y bueno, también tenemos que no tenemos que perder de vista que las redes sirven para hacer mucho daño, pero también si las utilizamos bien, Para edificar. para todo lo contrario. Como Sí, seguro. De hecho, nuestra comunidad nació a través de las redes. Sí. Así que mirá si no la podemos usar para bien. El Señor es capaz de todo, incluso de transformar algo que está mal, transformarlo en algo que puede dar Dios es especialista en transformar lo malo en bueno. frutos
terriblemente positivos. Sí, ¿no? yo el tema de las redes me gusta compararlo con una tarjeta de crédito. O sea, te puede salvar o te pueden hundir según cómo la uses. Y sí, Puede ser una gran solución o un gran dolor de cabeza, todo según cómo lo uses. Hay que saber usarlo. sí. Así que bueno, se fue pasando ya el programa de hoy. Nos queda al final un tema musical para despedirnos. Bueno, Pablo hoy estuvo como operador. ¿Cómo la pasaste, Pablo? Esperemos que bien. Ahí nos está haciendo un ok. Salió todo bien, gracias al señor. Pablo, la verdad, le puso garra, porque Sí, fue un puso. imprevisto que pasó con Ezequiel. Firme acá, se estuvo preparando. Bueno, yo le ayudé un poquito, un ratito antes. Y creo que ha salido todo con excelencia. Sí. Como se merece el señor y como se merecen nuestros oyentes también, ¿no? Puso garra y puso sus manos al servicio, al servicio del programa. Lo hicimos trabajar, por primera vez en la vida hoy trabajó. No, se ríe, no, es un gran trabajador y un emprendedor, que bueno, un gran amigo de toda la vida. Bien, así que bueno, vamos saludando a la gente de la comunidad. Un gran abrazo para todos y también a todos aquellos que obviamente nos están viendo por las redes justamente, principalmente en YouTube y las distintas redes sociales, que están todos invitados a sumarse a la comunidad y sobre todo al camino del Señor, al camino de Yeshua. Me parece que de eso se trata. No sé, Pablo, si querés mandar un mensajito, un saludo final. No, un saludo grande para todos y con esto ya creo que estamos bien como para despedirnos. Bueno, la canción que vamos a presentar ahora, que siempre la usamos para el cierre, creo hoy va, como decimos acá, va como piña, ¿sí? Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ese es el pasaje del Señor. Y justamente hoy más que nunca se trató de llevar esta verdad del Señor y desbaratar esta teoría que ya lo hicimos a lo largo de todo el programa. Esperemos que los oyentes hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Es un placer hacer un programa, y lo digo en serio, con amigos, ¿sí? Somos Jabrín, se llama el programa Somos Amigos, y realmente pasamos un momento entre amigos tengo a Pablo en estéreo hoy. Pablo Gubilá, Pablo Galadowski. Pero realmente se disfruta y sobre todo es muy lindo saber que hay una comunidad que apoya, que respalda, no solo desde los mensajes, sino en todo sentido, ¿sí? Que tratamos de agradar al Señor y en ese camino estamos. Dicho todo esto, nos vamos a despedir con el pasaje, lo decimos juntos, Pablo, si querés, conocerás la verdad y la verdad te hará Libre. Gracias, amigos, nos vemos en la próxima. Shalom. Shalom. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, cuando soy libre. Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz.